bendición. Muy buenas tardes, Dios le bendiga, hermanos. Qué bendición poder estar aquí compartiendo una vez más sobre lo que es la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre para mí es una bendición que estoy en la casa de mi hijo, ¿verdad? Tener en cuenta esta iglesia y también a su pastor, en la cual pues amamos y respetamos, y como bien dice, desde que nos conocimos allá en California, hace unos 3 años atrás o 4, ¿verdad? Ha sido una bendición y en realidad pues Dios ha obrado grandemente, así que para mí es una bendición en el nombre del Señor. Estamos por aquí de pasada, como yo le decía al pastor, cuando nuestros hijos nos necesitan, pues ahí estamos, y el día que tenga nieto aún más. Así que mi hijo pues tenía una situación, no a ningún problema grave, nada que decir, sino que necesitaba, y ahí estuvimos. Esta mañana estuve con el pastor Ismael Mendoza allá en la iglesia allá y fue una gran bendición. Y luego, ¿verdad? Estamos aquí en esta preciosa tarde ya en la noche. Lo que está cayendo allá afuera es fuego, mi hermano. En realidad en Puerto Rico hace calor, pero aquí hay que esconderse de árbol en árbol. Como decimos en Puerto Rico, tenemos que hacer como los bueyes viejos, escondernos debajo de los árboles, porque está caliente. Yo salí del carro aquí y yo nada más de recibir un poquito de calor ya parezco que abren como que una pluma en mi vida y comienzo a sudar, pero en realidad estamos agradecidos al Señor. Y para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Pastor Javier Donatiu. Tuvimos ministrando como pastor por 37 años en nuestra isla, y luego ya de 2 años y ya corriendo para 3, el tiempo corre rápido. Estamos trabajando como evangelista y déjame decirle, como le dije al principio cuando llegué aquí, esto fue una de las primeras iglesias que visitamos en este nuevo comienzo, en este nuevo ministerio que Dios nos ha dado, el ministerio Alcanzando el Mundo Hispano con el Evangelio. Déjame decirle, hermano, cuando comenzamos con mucho entusiasmo y seguimos con mucho más entusiasmo, pero no sabíamos cómo Dios iba a usarnos y cómo Dios iba a abrirnos las puertas. Y déjeme decirle que ya en estos 2 años y medio hemos visitado casi 17 países. Hemos estado predicando en Sudamérica, Centroamérica, en Norteamérica. Y en realidad ha sido una bendición, hermanos, cómo Dios ha abierto las puertas. Y ya tan pronto yo llegue, ya la semana que viene salgo a la República Dominicana. Vamos a estar 3 semanas allá teniendo 4 campañas, una de ellas misionera, 3 evangelistas, y vamos a dar uno de los talleres que estamos ofreciendo, cómo levantar discipuladores dentro de la iglesia local. Y esto es lo más que a mí me entusiasma, porque en el tiempo, pastor, que yo estuve trabajando como, obviamente, pastor, una de las cosas que más retante era conseguir buen material para discipular a nuevos creyentes. Se me hacía bien complicado porque este asunto y la situación que estamos viviendo en Puerto Rico, yo sé que aquí en Estados Unidos, esta nueva tendencia, ¿verdad?, a muchas cosas, ha cambiado lo que es realmente el discipulado a nuevos creyentes. Y era difícil conseguir material. Y por la gracia de Dios, Dios me ha dado la bendición de contar con 5 manuales en un formato presencial. Y tenemos 5 manuales en un formato digital que lo estamos ofreciendo gratuitamente a las iglesias que así lo pidan. Este formato digital lo estamos dando acompañado con un taller que dura alrededor de unos días, 1 o 2 días. Es decir, estamos dando un taller cómo reforzar el área de cómo discipular conforme, oiga bien esto, conforme a lo que cree la iglesia, conforme a lo que enseña el pastor y conforme a lo que dice la Biblia, que crezcamos todos uniformemente. En esas 3 áreas estamos dando este taller. Le digo esto porque mientras yo fui pastor, muchas veces cometía yo el error de que porque tengo un hermano que dirigía o que enseñaba, quizás una escuela dominical, le daba una clase para nuevos creyentes, y cuando yo venía a ver, muchas veces enseñaba lo que quizás yo no enseñaba, y eso trajo conflicto. Entonces, a raíz de esto, Dios me ha dado esta bendición, y este taller que damos lo ofrecemos gratuitamente a las iglesias. Y ahora en Santo Domingo lo vamos a dar a unas 7 iglesias que se van a reunir una semana para darle este taller. Y al finalizar este taller, se le entrega a cada pastor 5 manuales, 4 manuales para adultos y 1 para juvenil. La bendición de este manual digital es que las iglesias
Cada una de las iglesias. En otras palabras, el pastor Joel March aquí sabe la necesidad y lo que se debe de enseñar en esta iglesia local. La bendición que tenemos en este formato digital es que si yo quiero añadirle a estos manuales digitales una enseñanza que yo sé como pastor, que mi iglesia lo necesita, pero no está en el manual, yo lo puedo hacer. Eso no lo podemos hacer cuando compramos un libro, porque tiene un copyright y no se le puede, ¿verdad?, alterar. Pero la bendición que tenemos que sí este material que tengo, de 4 para adultos y 1 para juveniles, sí se puede añadir lo que es para la iglesia local. Es decir, lo que se dé en la iglesia local no puede salir de aquí porque es algo para la iglesia. Y esto ha sido, ¿verdad?, una bendición. Lo hemos dado en la República Dominicana 2 veces, ya está la tercera vez. Lo hemos dado en Bolivia, lo hemos dado en Honduras, lo hemos dado en Colombia. Y ahora vamos a salir próximamente para México. Vamos a estar allá teniendo un campamento, pastor. Vamos a estar predicando un campamento los días del 11 al 14 de julio. Yo creo en campamento, mis hermanos. Yo creo en campamento. Yo soy producto de un campamento. Ese día, lo mismo, cuando el pastor lo dijo aquí, trajo tantos recuerdos, porque yo vengo de una familia, éramos 4 hombres, 4 varones, y mi mamá y mi papá se divorciaron. Mi mamá con mucho esfuerzo nos levantó, pero era una familia que no teníamos suficiente ingreso. Y yo me acuerdo, hermano, que ese día, domingo en la noche, un día como hoy, igualito a lo que dio el pastor, el hermano Rafael Ortiz dijo: hermano, hay 3 jóvenes, y en esos 3 eran mis 2 hermanos y yo, que quieren ir al campamento, pero no tienen recursos. Si hay hermanos que puedan pagarle el campamento a estos jóvenes, va a ser de gran bendición. Hermano, en esa noche 3 hermanos pagaron nuestro campamento. Esa noche Dios a mí me llamó, esa semana Dios me llamó a mí al ministerio. Dios me llamó al ministerio esa semana, pero le doy gracias a Dios por el hermano Tavares, que fue el que pagó mi campamento. Yo fui a ese campamento en Puerto Rico. El hermano Tommy Afkra fue el que predicó. Y allí Dios me llamó al ministerio. Y después de casi 40 años estamos de pie haciendo la obra de Dios. Así que, hermano, si usted tiene por ahí, yo no sé cuánto es, 100, 200 dólares para pagarle a un joven, tú no sabes, hermano, la inmensidad y hasta dónde usted puede alcanzar en pagarle ese campamento a un joven. Y cada vez que a mí me invitan, yo he estado predicando en campamentos en diferentes lugares, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia. Creo en los campamentos, y cuando estoy en los campamentos me encanta. Y ahora vamos a estar allá en Monterrey, en Torreón, teniendo este campamento con algunas iglesias del 11 al 14 de julio. Vamos a estar ahí, luego entonces regresamos, vamos entonces para Colombia y vamos a tener varias salidas. Estos 2 meses, hermano, estamos sumamente cargados. Así que le pido que ustedes oren por mí, para que el Señor nos dé salud y para que el Señor nos dé la bendición de poder hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos orando, hermano, para que el Señor nos siga bendiciendo, orando para que el Señor nos dé el sostén económico. Estamos todavía trabajando para levantar el sostén económico para seguir la obra de nuestro Dios. Mi deseo es que mi esposa me acompañe, pero tenemos que seguir haciendo hasta que Dios pueda suplir. Así que manténganme en sus oraciones, por favor, para que Dios pueda suplirnos, ¿verdad?, para poder hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. En realidad es una bendición, hermano. Dios nos ha dejado ver cosas que nunca pensé en verla. Pero eso solamente lo hace Dios. Lo hace Dios y nos hemos gozado muchísimo de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y déjeme decirlo, hermano, lo hacemos con mucha seriedad y mucha responsabilidad, porque queremos ser de bendición al pueblo hispano, en la cual tanto necesitan. Así que oren, porque estamos unos viajes pendientes para Cuba. Estamos unos viajes pendientes también para Nicaragua, y volvemos otra vez a la República Dominicana. El año pasado tuvimos 17 veces en la República Dominicana. Esa es mi segunda casa. Y estuvimos allá dando campaña, hermano. Cientos de vidas vinieron a los pies de Cristo. Cientos de vidas, y es una bendición poder así hacerlo. Así que le pido sus oraciones y gracias una vez más, Pastor Joel, por permitirme estar aquí en su púlpito. Una bendición, gracias. Y qué bueno ver a los hermanos que siempre me saludan con ese fervor, ese calor, ¿verdad? Y qué bueno ver a Anita, que estuvimos allá la semana pasada, nos vimos, y mírate, ahora nos vemos aquí en Tampa, Florida. Ese cómo es el mundo, ¿verdad?
Así que ella estudia allá en Calvary, donde somos miembros, y estamos aquí haciendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, me gustaría que me acompañaran, si son tan amables, al libro de primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 1, los versos del 1 al 3, y nos ponemos en pie para leer estos 3 versos. Y luego entonces oramos y pedimos al Señor que Dios nos bendiga. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, los versos del 1 al 3. Gustaría que se ponga en pie para así hacerlo. Gracias, pastor. Así poder leer estos versículos. Fue que me comí unos tacos, allá en la iglesia del pastor Ismael en Mendoza. Y uno de ellos tiene un poquito de pique y yo no puedo comer pique y entonces tengo la boca un poquito reseca, pero me lo comí con mucho gusto. Así que comí tacos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 1 al 3. Estamos, hermanos, yo lo voy a leer y usted me sigue con su vista. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Invito a que oremos y luego nos sentamos. Padre, te damos gracias, buen Dios, por este día. Gracias, buen Dios, por la oportunidad que tú me das una vez más de predicar tu glorioso evangelio. Es un honor, Dios, así hacerlo. Señor, nada puedo yo hacer, nada puedo yo decir si tu presencia no está en mí. Te pido, Dios, que tú tomes el control de mi mente, de mi corazón. Habla tú lo que yo no pueda hablar y haz tú lo que yo no pueda hacer. Bendice esta amada iglesia, una iglesia que me acoge, una iglesia que me hace sentir bien cada vez que vengo. Rogamos que tú le bendiga, Dios. Dale la bendición al pastor cada día, capacítale, pon tu mano sobre él y ruego que tú le des la fuerza a seguir este caminar que tú nos has mandado, Dios. Rogamos tu bendición. Pido que tú bendigas a cada vida y que la palabra hoy caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Muchas gracias. Quisiera hablar sobre el tema una iglesia antigua para ejemplo de una iglesia moderna. Una iglesia antigua para ser de ejemplo a una iglesia moderna en este tiempo presente. Hace 3 años, hace 4 años podemos decir, finalicé de dar estos estudios en la iglesia donde estuve pastoreando por 21 años. Después de haber finalizado 1 y 2 de Timoteo, Dios puso en mi corazón de dar y enseñar los martes en la noche que tenemos nuestros estudios de estudio bíblico y oración, de dar 1 y 2 de Tesalonicenses. Cuando comencé a estudiar esta epístola, le voy a ser bien franco. Al principio no le vi ningún gusto, porque muchas veces Dios manda a veces, ¿verdad? Y obviamente siempre debe ser así. Dios pone en el corazón una hora, Señor, ya estoy finalizando. Ya 1 y 2 de Timoteo, ¿qué deseas? ¿Qué quieres que enseñe a la iglesia de Río Grande? Y Él puso en mi corazón que enseñase 1 y 2 de Tesalonicenses. Cuando comienzo a estudiarlo de una manera personal para ir preparándome, no me sentía muy a gusto con lo que al principio comencé a estudiar. Pero a medida que comencé a dar estos estudios, ya después de 1 o 3, 4 meses, tuvimos casi 3 años enseñando 1 y 2 de Tesalonicenses a la iglesia. Me di cuenta que era el mejor estudio que yo pude darle a la iglesia en todos los años que yo estuve, a la iglesia en la cual estuve pastoreando por 21 años sobre la iglesia de Tesalónica. Y llegué a la conclusión que es una iglesia modelo para la iglesia moderna. Estamos hablando que la iglesia de Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje. Y dicen los escritos claramente que esta iglesia, el apóstol Pablo solamente estuvo 3 semanas en estos contornos para hacer y para levantar lo que hoy día era la iglesia de Tesalónica. Es interesante que dice la Biblia, y entendemos que ahí mismo en el 1 de Tesalonicenses
el apóstol Pablo habla y le dice claramente que él tuvo que salir inmediato de Tesalónica, es decir, de Macedonia, porque había una gran persecución y un mal señalamiento al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que irse y dejó allí a Timoteo, a Silvano y a otros hermanos más. Y dicen las escrituras que esta iglesia recibió la palabra de Dios. Oiga bien esto, escúcheme esto, hermano. Esta iglesia de Tesalónica escuchó la palabra de Dios o recibió la palabra de Dios en gran tribulación. Estamos hablando que esta iglesia se fundó o se formó en medio de una gran persecución y en medio de un gran señalamiento, y sobre todo, como Pablo lo describe en Tesalónica, en una gran tribulación. Estamos hablando que era una iglesia que estaba sufriendo una persecución muy feroz. Oye bien esto, hermano, no estamos hablando de una persecución de que quizás no le dejen abrir el templo, quizás no puedan salir a tal hora. No estamos hablando, hermano, que posiblemente muchos estudiosos, muchas de las personas nos arrojan luz cuando estudiamos esta epístola, dicen que claramente muchos de estos hermanos sufrieron muerte de familia, sufrieron que le despojaron de sus propiedades, le despojaron de sus hijos. En otras palabras, muchos de estos hermanos padecieron mucho, pero en medio de esta gran tribulación ellos recibieron la palabra de Dios. Cuando yo estudié esto, yo dije, no, esto es lo que necesita mi iglesia. Esto es lo que necesita la iglesia de Río Grande, entender que no importa dónde, cómo y cuándo estemos caminando y en dónde estamos caminando, tenemos que serle fiel al Señor. Y esto es algo, hermano, que necesitamos en este tiempo presente. Hay mucha inconstancia, hay mucha manera de pensar equívoca en cuanto a lo que es el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser menos emocionales y más bíblicos. Muchas veces somos demasiado muy emocional en lo que creemos o en lo que padecemos, cuando debiéramos de estar más pensando en lo bíblico. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a mi vida espiritual? La iglesia de Tesalónica era una iglesia que fue levantada en medio de un gran problema. Si uno lee en Hechos capítulo 16, 17, ahí hay algo que arroja de lo que estaba aconteciendo en la época cuando el apóstol Pablo levanta la iglesia. Pero es interesante, hermano, que la palabra que encontramos ahí en el versículo número 9, en el versículo número 6, si usted me acompaña en su Biblia, el verso 6, dice la Biblia, el apóstol Pablo de la iglesia de Tesalónica, y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio, ¿qué dice aquí, hermanos? De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos en Macedonia, de Acaya, que han creído. Mira lo que dice la Biblia, capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14, mira lo que dice también aquí. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. En otras palabras, si podemos seguir leyendo, el apóstol Pablo da referencia que la iglesia de Tesalónica, cuando recibe la palabra, y perdone que sea muy insistente en esta frase, la recibió en gran tribulación. Estamos hablando que hay escritores que dicen que los hermanos en Tesalónica vinieron a creer a Cristo por causa de esta situación. Muchos de ellos perdieron esposos, muchos de ellos perdieron esposas, muchos de ellos perdieron hijos, muchos de ellos perdieron posesiones. Pero lo más difícil, y es lo que vamos a ver en esta noche, lo más complicado que hubo en la iglesia de Tesalónica es que no tan solamente esas personas que padecieron y estaban en gran tribulación, que recibieron la palabra, sino que también aquellos que en una ocasión hicieron mal a algunos de estos hermanos, también fueron alcanzados por la salvación y ahora estaban en la iglesia. En otras palabras, póngase usted a pensar que usted está ahora sentado ahí, está en la iglesia de Tesalónica,
y usted es una viuda o un viudo, o quizás usted es un padre que no puede ver a sus hijos, quizás es una familia que lo han despojado sus propiedades, y de momento cuando usted se sienta y mira al lado, está al lado suyo aquel que quitó la vida a su esposo, a su esposa, a sus hijos y le privó de sus propiedades. Es difícil. Es difícil. Pero Pablo hace este escrito dando a entender que la iglesia de Tesalónica fue una iglesia modelo. Es en esta epístola que el apóstol Pablo motiva a la iglesia de Tesalónica. Es en esta epístola que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: mira, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque en algún momento se escuchará una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Cristo en las nubes. Y allí estaremos con Él. ¡Qué motivación, hermanos míos! Si esto fuera un culto pentecostal, aquí estuviese el amén, como decía en Puerto Rico, a chorro. Cada vez que a mí me hablan de la venida del Señor, yo digo un amén grande. Porque yo quisiera estar con Cristo Jesús. Pero mientras estemos aquí hay que hacer el trabajo. Y el apóstol Pablo motiva a los hermanos de Tesalónica: hermanos, sigan adelante. Algún día vamos a estar con Cristo. Si usted perdió a alguien, ellos van a resucitar. Si conocieron a Cristo, estarán con Cristo. Pero tenemos que seguir caminando haciendo las obras de nuestro Dios. No hay tiempo para lamentarnos. No hay tiempo para decir ay. No hay tiempo para llorar. Es el tiempo de seguir adelante, porque necesitamos alcanzar el mundo para Cristo. Y el apóstol Pablo comienza a hablar una serie de cosas en la primera epístola. Pero yo quisiera tomar 3 ingredientes importantes para poder traer a la luz por qué en la primera epístola de Tesalonicenses se mencionan ciertas cosas y por qué el apóstol Pablo lo dijo y a quién se lo dijo. Primeramente, mira lo que dice el verso número 3. Lo primero que el apóstol Pablo resalta de la iglesia de Tesalónica. Dice claramente: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Mira el verso número 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Lo primero que el apóstol Pablo resalta de la iglesia de Tesalónica, y lo voy a decir otra vez, que fue levantada en gran tribulación. Pablo dice a esta iglesia: vuestra fe está en marcha. Vuestra fe no ha caído. Nuestro creer en Cristo no ha menguado. Nuestro vivir en Cristo no ha cesado. En otras palabras, el apóstol Pablo habla de una iglesia que no hay nada que la detenga. Fíjense que el apóstol Pablo dice: he oído de vosotros de que su fe está siendo divulgada en muchos lugares, que no hay necesidad que yo, el apóstol Pablo, que yo, otros apóstoles, podamos hablar de ustedes, porque vuestra fe ha hablado más que nuestras palabras. Pero hermano, muchas veces tenemos que entender que hay momentos en nuestras vidas que permitimos que nuestra fe mengue y nuestra vida espiritual vaya decayendo. Oiga bien esto: esta iglesia creyó en gran tribulación. Y yo me atrevo a decir esto: no hay otra referencia a otra iglesia como la iglesia de Tesalónica que diga que recibieron la palabra en gran tribulación. No ha habido otro señalamiento, solamente la iglesia de Tesalónica. Y Pablo dice: ustedes, su fe ha estado hacia adelante. Y muchas veces, hermanos, por cosas mediocres, por cosas insignificantes, nuestro caminar en Cristo muchas veces se detiene y no avanzamos por cosas triviales.
Déjame decirte algo, iglesia. Humanamente hablando, esta iglesia tenía la capacidad de decirle al apóstol Pablo, ya no vamos a la iglesia. Flavio Josefo en uno de sus escritos dice que muchos cristianos del tiempo no hace señalamiento a la iglesia de Tesalónica, pero más o menos los años que él menciona en uno de sus escritos dice claramente que muchos cristianos, oye bien esto, hermano, porque cuando me dice a mí aquí que ellos creyeron en gran tribulación, estamos hablando, hermano, gran tribulación. Y si tú buscas la definición de lo que es gran tribulación, podemos llegar allá a lo que habla el Apocalipsis. Estamos hablando de una feroz persecución, un momento difícil. Ellos, humanamente hablando, tenían el derecho de decir, no vamos más para la iglesia. Flavio Josefo dice que muchos de los cristianos se convirtieron en antorchas de camino. ¿Me están entendiendo lo que es antorcha? Literalmente, tomaban cristianos, los amarraban en postes, los encendían y ellos se convertían en antorchas de camino. Yo me puse a estudiar, mientras estuve estudiando, dando esto, no aparece en ningún momento alguien que diga que fue así. Pero cuando me hace entender que fueron alcanzando en gran tribulación, estamos hablando que quizás posiblemente había una posibilidad que muchos cristianos padecieron por causa de Cristo. Yo me río porque a veces, mientras fui pastor, ¿cuántas veces yo no oí hermanos que venían donde mí y me decían, pastor, ya no vengo más a la iglesia? Pastor, ya no voy a dejar, ya no voy a enseñar, ya no voy a cantar, ya no voy a hacer esto. Y yo le digo, hermano, ¿por qué? No, pastor, porque es que me hicieron esto, es porque me señalaron, es porque se rieron. Hermano, y muchas veces dejamos de alcanzar la bendición de Dios y nuestra fe no crece, nuestra vida no crece porque permitimos que el enemigo tome provecho de nuestros falsos señalamientos. Ahora es interesante, hermano, ¿qué es crecer en la fe? Porque, hermano, tenemos que entender claramente por qué el apóstol Pablo ahí a esta iglesia de Tesalónica le dice que vuestra fe ha sido divulgada. Hermano, y mire lo que dice ahí en el versículo 8, porque vosotros hemos sido informados de la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en lugar, vuestra fe en Dios se ha que extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esta gente está bien. Óyeme, qué bendición. Yo cuando daba esto, Pastor Macho, decía, ¿cuánto yo daría que mis hermanos en la iglesia fueran como los hermanos en Tesalónica? Que hablen y digan, no, la iglesia de Bautista del Calvario allá en Río Grande está hacia adelante, está marchando, está haciendo la obra de Dios porque están creciendo en la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es crecer en Cristo Jesús? ¿Qué es crecer en la fe? Primeramente, es crecer en la palabra de Dios. Yo una vez, hermano, el hermano Miguel Figuereo fue un hermano que murió en Bolivia. Y el hermano Miguel Figuereo, no sé si usted lo conoció, Pastor Joel, es un hermano que vivió, era dominicano, vivió en Puerto Rico y Dios lo llamó a Bolivia. Y estando en Bolivia, en uno de los viajes, él era odontólogo. Y él se metía en las tribus. Un día él me dice, Javier Lucho, él me decía Javier Lucho. Y me decía, vámonos para la selva. Y yo, bueno, vamos. Hermano, yo siempre fui atrevido. Y me invitó para una de las selvas en Bolivia. Y él tenía una jipeta y llegamos a un momento donde la jipeta llegaba. Y nos tenemos que bajar y caminar. Ana sabe más o menos lo que es esto. Y yo me acuerdo que estamos caminando y teníamos que llegar a la aldea y allí nos íbamos a quedar varios días. Mientras él sacaba muelas, yo predicaba la palabra de Dios. Mientras él tenía al muchacho, a la muchacha, al hombre, a la mujer ahí, que no podía hablar porque le tenía la boca, yo le predicaba la palabra de Dios. Y yo me acuerdo, hermanos, que el hermano Miguel Figuereo amaba esto. El hermano Miguel Figuereo, en uno de esos viajes, se cayó de un barco a uno de los ríos más caudalosos allá que cruza todo el Amazonas y nunca apareció. Pero el hermano Miguel Figuereo siempre me decía, Javier Lucho, uno tiene que seguir creciendo en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué esta iglesia de Tesalónica crecía en la palabra? Porque lo que se les predicaba, ellos lo atesoraban
y lo guardaba en sus corazones. Bueno, mire, yo he visto mensajes del pastor Joel March por los medios. Y lo que el pastor muchas veces le ha traído a usted, hermano, ha sido tremendos mensajes. Y no lo digo para que él vea un favor en mí. No, yo lo digo con todo el corazón, con toda honestidad. Pero hermano, la bendición más grande sería que cada uno de ustedes tome un formato de aprender día tras día la palabra de nuestro Dios. Esta iglesia crecía en la fe, en la palabra. Esta iglesia crecía en participar. Su fe crecía en participar en el cuerpo de Cristo. Hermano, no hay una cosa más hermosa ver involucrado a familias, a hombres, mujeres en la obra de Dios. Es una bendición. No necesitamos gente que caliente banco. Necesitamos gente que diga: pastor, queremos crecer, queremos seguir adelante, queremos marchar a hacer la obra de Dios. Eso era la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia tenía el derecho de esconderse y no hacer nada. Pero Pablo dice: vuestra fe se ha divulgado, no tan solamente como dice el versículo en Macedonia, Acaya, sino que ha sido de tal manera que mira, nosotros hemos quedado callados porque su fe ha tronado en muchos lugares. Y esto es importante. Y claramente, crecer, en otras palabras, significa dar frutos. Dar frutos. ¿Cuántas personas hoy día, lamentablemente, llevan años en este caminar glorioso, pero sus frutos han sido frutos muy pequeños y no han sido suficientes? Estos hermanos, primeramente, su fe crecía de tal manera. En segundo lugar, no tan solamente esta iglesia de Tesalónica que había recibido la palabra en medio de gran tribulación. Primero, su fe no se detuvo. Segundo, crecían en vuestro amor. Mira lo que dice la Biblia ahí mismo, Tesalonicenses capítulo 3, verso 12. Mira lo que dice ahí, acompáñeme ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 12. Dice: y el Señor os haga crecer. Estamos hablando de la fe. Ya Pablo dice en una ocasión, ahí habló en el versículo 3 donde estamos considerando, han crecido en la fe. Ahora menciona y dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor. ¿Qué dice ahí? Unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Segundo, esta iglesia creció en el amor, como dice el apóstol Pablo, los unos para con otros y para con todos. Yo me siento en la iglesia. Y cuando me siento, ahí está la persona que me ha hecho mucho daño. Amén. Ahí está Timoteo enseñando la palabra, diciéndome a mí: Javier, tienes que amar, tienes que perdonar. Tú estás creciendo en fe. Y ahí Dios me tiene al lado a alguien que me ha hecho daño a mí o a mi familia. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: ustedes han crecido en amor. Y mira lo que dice: para con otros y para con todos. No sé en esta noche si tú tienes algo en tu corazón con algún hermano o alguna hermana, o con algún familiar o con algún hermano familiar, un tío, una tía, no sé. No sé cómo tú ves esto, pero oiga lo que yo dije ahorita. Debemos dejar de ser menos emocional y ser más bíblicos. No, pastor, lo que pasa es que tú no entiendes lo que esta hermana o este hermano o este familiar a mí me ha hecho. Es verdad, yo no te entiendo. Pero ¿qué dice la Biblia? O es tu experiencia o es tu dolor mayor de lo que dice la Biblia, que perdonemos los unos a los otros y que os améis los unos
a los otros. Esta gente tenía el derecho de que él se sentaba ahí, entrarle a palo y decirle: tú mataste a mi esposa, metiste preso a mi esposo, a mis hijos, y darle una paliza ahí o botarlo. Sin embargo, dice la Biblia que esta iglesia creció en amor y dice: para con todo. Ahora, mira lo que dice: como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Yo me pongo a pensar muchas veces, hermanos, cuando los discípulos de Juan estaban orando, los discípulos de Jesús escucharon a los discípulos de Juan. Y ellos fueron donde Jesús le decía: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesucristo le dijo: perfecto. ¿Quieren aprender? Sí. Dice él: Padre, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos. ¿Se acuerdan de aquel hombre que dice la Biblia, una de las parábolas que encontramos en la Biblia? Aquel hombre que fue llamado por un rey y le dice: mira, tú me debes, págame. Y este hombre le formó un berrinche, como decimos en Puerto Rico. Le empezó a llorar: perdóname, perdóname, te voy a pagar todo lo que te debes, perdóname. Dice la Biblia que este rey fue movido a misericordia y perdonó. Pero saliendo este mismo que fue perdonado, encontró a alguien que le debía. ¿Y qué hizo este hombre que le debía? Aseándose de él del cuello, le decía, la apretaba y decía: págame lo que me debes. Y dice la Biblia que lo vieron y fueron de rey y dice: mira, el que tú le perdonaste está haciendo esto. Y dice la Biblia: llamadlo y echarlo al lloro y crujir de dientes. La iglesia de Tesalónica, wow, mi hermano, ¿saben lo que es? Una iglesia que se reunía y allí habían gente imperfecta, gente, hermano, que tenía muchas imperfecciones, hermano, porque tenemos que ver dentro, hermano, de las iglesias. Déjame decir algo: yo no sé si mi esposa llega a estar aquí y yo digo esto, ella hacía así. Hermano, yo no soy fácil, yo soy complicado. Si ella llega a estar así, así. Hermanos, somos complicados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánta esposa le da un codazo a su esposo? ¿Cuántos esposos miran de reojo porque no se atreven a mirarla, porque sabe que le va a dar otra mirada fuerte? Pero hermanos, somos imperfectos, somos personas complicadas. Y más aún, yo fui pastor de una iglesia que la mayoría, el 98% eran puertorriqueños, uno que otro dominicano y uno norteamericano. Pero hermano, en estas iglesias en Estados Unidos, ustedes están llenas de muchas nacionalidades. Ustedes tienen diferentes costumbres. Ustedes hablan diferente. Ustedes comen diferente. Yo estaba en Colombia y a las 8 de la mañana, pastor, me tocan la puerta. Pues yo le dije al pastor: pastor, yo lo que necesito es, para funcionar bien, una taza de café y una buena cama. Lo demás es secundario. Pero cuando tocan la puerta, que abro la puerta, está la hermana con a las 8 de la mañana, hermano, con un pescado frito, con tostones. ¿Cómo le dicen al tostone aquí? Fritos, tostones, y una taza de café a las 8 de la mañana. Y yo le dije: hermana, muchas gracias. A mí me encanta el marisco, pero a las 8 de la mañana yo cogí el pescado, lo puse encima de la mesa, lo tapé y a las 10 de la mañana me lo comí, pero me tomé mi taza de café. El segundo día me tocan la puerta otra vez. Sancocho con yuca y una taza de café. Ya el tercer día llegó con un pollo frito. Y yo: espera, semana, espérate, time. Wait. Esto que está aquí se llama barriga. Y esto que está aquí, soy 26, hay 36 de cintura, ya voy por 38, tengo que aguantarme. Y dice: no, pastor, lo que pasa es que así comemos acá. Y yo le dije: pues vamos a hacer algo, hermana. Yo me conformo con un pancito, unos huevecitos, pero el café no deje de traérmelo. El pescado, el tostón, todo eso me lo como al mediodía. Lo que quiero decir, tenemos muchas costumbres diferentes. Por el amor no debe de cambiar ni el perdón. Amén. No, es que a mí no me gusta cómo comen los mexicanos. Mucho taco, taco. Los hondureños, baleada y pollo chuco. Los puertorriqueños, chuleta, arroz, habichuela y tostones. Pero en Cristo eso no debe ser diferencia.
En Cristo no debe de ser diferencia. Dice Pablo que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con quién y para con todos. Una vez estaba yo creo que lo dije aquí, pero como ya yo estoy entrando en edad que a mí se me olvidan las cosas, lo voy a decir. Una vez estaba en mi oficina estudiando, yo siempre llegaba a las 8:30 a repasar, a orar, y como a las 10 menos cuarto entra esta hermana, abrió la puerta y empezó a gritar: pastor, me voy de la iglesia, no aguanto más. Y eso era un berrinche. Yo llamo a mi esposa y le digo: hermana, mami, ven. Y la hermana con un dolor y dice: ¿qué le hicieron? Yo pensé que la hermana Gloria lo ofendió, que era una hermanita difícil, que la hermana fulana lo ofendió. Yo pensé lo peor. Después que de 15 minutos que yo traté de calmarla, que ya al final estaba, y yo pensaba que le iba a dar un infarto allí. Y yo le pregunté: hermana, dígame ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pastor, lo que pasa es que yo estaba sentada en el banco y la hermana fulana entró, me pasó por el lado y no me saludó. Ay, Dios mío. Yo dije: Señor, ¿te la llevo o te la mando? Pero yo te puedo contar de muchas otras experiencias que muchas veces, por cosas insignificantes que Jesús dijo: yo te estoy perdonando todo. En ese Padre Nuestro Jesús está diciendo: yo te estoy perdonando todos tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios perdona nuestros pecados. Pero Jesucristo, así como nosotros perdonamos. La iglesia de Tesalónica es una iglesia modelo para cada uno de nosotros. Allá está Timoteo predicando y de momento Timoteo dice: hermano, vamos a estar puestos en pie, vamos a abrazarnos los unos a los otros. Y ahí el hermano tiene que abrazar a aquel que quizás fue partícipe de algo terrible en su vida. Pero ¿sabe la diferencia que debe de haber en nuestras vidas, como la hubo en la iglesia de Tesalónica? Que el amor de Dios nos llene, que sea abundante en nuestras vidas, y que seamos capaces, por el amor que Dios ha derramado en nosotros, de perdonar a nuestros hermanos. ¿Tú sabes cuántas iglesias? Yo he escuchado pastores que me han dicho en diferentes lugares que he ido, me dicen: pastor, ¿qué consejo usted me da? Tengo esta situación en la iglesia, tengo hermanos que están por esta tontería, por esta sencillez, está pasando esto y lo otro. Hermano, ¿sabe cuál es su problema? El problema no es que ha sido mal enseñado, el problema es que no hemos querido dejar de ser ministrados por el poder del Espíritu Santo de Dios. No dejamos. Muchas veces el Espíritu Santo te habla y dice: ve donde el hermano, ve donde la hermana, ve donde tu familia, ámale, perdónale. Pero tú no: Señor, es que me ha hecho tanto. Y Dios te dice: a mí me hicieron más, tú me hiciste más, y yo te amé hasta lo último. Porque a ti te dijeron algo, ya rápido estás pensando que ya estás demasiado, de muy atribulado. Esta iglesia tesalónica crecía en amor, en gran. Mano, por eso que le digo que yo le digo, fue el libro o los libros de muchos que di en la iglesia, el más que impactó mi vida fue esta, la iglesia de Río Grande. Fue una bendición. Porque esta iglesia creció en la fe en Cristo Jesús. No importa lo que estaba pasando, ellos eran Cristo. Seguimos caminando con Cristo, seguimos a Cristo. No importa lo que nos haga, ahí vamos. Y ahora el Pablo dice: ustedes han crecido en el amor en Cristo Jesús. Wow, qué bendición. Qué bueno es ver la palabra de Dios que pueda ministrar nuestras vidas. Miren lo que dice la Biblia, capítulo 4, verso 9 en adelante. Dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Oiga bien esto, hermano. Wow, pero esto está de loco. Pablo le dice a una iglesia que está en una gran tribulación. Pablo le dice a una iglesia que tiene razón para decir: no voy a perdonar, no voy a amar a este hermano. Le dice a la iglesia: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. En otras palabras, el amor entre el uno al otro, yo no tengo que enseñarle. Yo no tengo que sacar tiempo y decir: hermano, por favor, venga, vamos a la oficina, y estar ahí 3 horas.
diciéndole al hermano, mire, perdónale. El apóstol Pablo, Timoteo no tenía la necesidad de hacer esto. Porque él lo dice aquí, pero acerca del amor fraternal, el amor entre hermanos, no tengo necesidad de cosas. Escriba, porque vosotros mismos habéis, ¿qué dice aquí? Aprendido de Dios, ¿qué dice? Que os améis unos a otros. Como diría el hermano Miguel Figueroa, wow, papo. Hermano, mira lo que dice una iglesia que dentro de las congregaciones podía decirle una hermana, un hermano, un padre de familia, decirle, pastor Timoteo, ya no vamos a estar más en la iglesia porque aquí adentro se metió el que nos quitó la tierra, el que mató a mi esposo, el que mató a mi hija, el que está aquí en la iglesia, yo no me voy. Sin embargo, dice Pablo, yo no tengo necesidad de escribirle a ustedes sobre el amor fraternal. Entonces, ¿cuántas veces en mi vida ministerial como pastor yo saqué tiempo para tratar de resolver problemas entre hermanos y a veces se me hacía demasiado muy difícil? A veces yo llegaba a mi casa y mi esposa dice, ¿qué te pasa, Javier? Estuve 2 horas en mi oficina hablando con estos hermanos y uno de ellos no quiere perdonar. Y ahí yo gastaba, pastor, todos los versículos que sacaba yo y buscaba la concordancia Strong y con la concordancia tenía ganas de darle porque era pesada. Pero aquí Pablo le dice a la iglesia acerca del amor fraternal. No tenéis necesidad de que os escriba. Pastor, qué bendición sería. Pastor Mark, que uno puede decirle a la iglesia, usted no tiene necesidad de enseñarle a usted el amor porque usted ya lo sabe. Yo no tengo necesidad de enseñarle a ustedes sobre el perdón porque ya ustedes lo saben. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice, sigamos leyendo el verso 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos. ¡Woo! Con todos los hermanos que están en donde. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Que procuréis tener ¿qué? Tranquilidad. Y seguimos. Ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. A fin, y seguimos leyendo, ¿verdad? Pero hermano, la iglesia de Tesalónica creció en la fe. Creció en el amor. Y en último lugar, mira lo que dice la Biblia. Y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a una iglesia que tenía el derecho, vuelvo y reitero y lo digo muchas veces para que me entiendan. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica tenían el derecho, humanamente hablando, carnalmente hablando, de decir, ya no voy más para la iglesia porque ahí está quien no me cae bien. Ya no voy a la iglesia porque es que ya no siento ya. Uno a veces llama, hermano, que hace tiempo no le vemos en la iglesia. ¿Qué pasó? No, pastor, lo que pasa es que ya no siento, ya usted no me llena. Así me han dicho, ya usted no me llena. Y yo, bueno, hermano, es que yo no lleno a nadie, el que llena es el Espíritu Santo. No, usted no me llena, pero es que yo no lleno a nadie. Quien llena la vida de un ser humano es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, muchas veces tenemos esto. Y ahora Pablo le dice, vuestra constancia. Esta iglesia era una iglesia que iba en marcha, ahí marchando. No importa lo que estaba aconteciendo, en medio de una la iglesia era constante. Ahora, ¿en qué era constante? ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo le enseñó a ser constante? Vaya conmigo al capítulo 5 y ya estamos finalizando. El capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, los versos del 15 en adelante. ¿Está conmigo? Ajústese los cinturones, que este vuelo está casi por salir. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozoso, orad sin cesar.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia tesalónica, que deben de ser constante la esperanza en Cristo Jesús. Primeramente, debe ser constante de no pagar mal por mal, antes bien, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Esta frase, para con todos, Pablo la repite más de 12 veces en la primera epístola de Tesalonicenses. Porque Pablo quiere ser enfático. Pablo dice, no nada más con los cristianos con los que tú te llevas bien, sino también con aquellos que te caen gordo. Con aquellos que tú y yo decimos, no, a mí me cae bien él, pero él no. ¿Dónde en la Biblia? Ponte a pensar que un día en el cielo Dios diga, no, a mí me cae bien Javier, pero yo el macho no me cae bien. ¿Cuándo? Imagínate, Dios nunca va a decir eso, que aunque lo debiera de decir. Pero Dios nunca lo va a decir. Sin embargo, nosotros somos capaces a veces de decirlo. Y mira lo que dice Pablo, le dice, mirad que ninguno pague mal. Deben ser constantes en esto, en la iglesia. Amén. Yo perdono, pero no olvido. A mí me han dicho, pastor, a mí el que me la hace me la paga. A mí me lo han dicho, hermano, en la oficina. ¿Cómo, hermano? Sí, pastor. Ore que yo no me ponga, porque a mí cuando se me trepa el negro, ¿y qué negro? Lo que se te trepa es el diablo encima. Porque muchas veces, hermanos, somos capaces, oye bien esto, hermano, yo a veces soy muy expresivo, pero hermano, es una realidad. Cuando Pablo le dice a la iglesia que sean constantes, ¿en qué? En que no paguen mal por mal a otros. ¿En qué se debe de ser constante? Estar siempre gozoso. Una iglesia en gran tribulación, Pablo le está diciendo, tiene que estar gozoso. Pablo, pero me quitaron mi esposo. Dad gracias a Dios en todo, da gozo. Pero Pablo, me quitaron Timoteo. Está siempre gozoso. Hermanos, mira, si parte del fruto del Espíritu, además de amor, es también gozo. Oye bien esto. Pablo le dice a una iglesia que está en una gran persecución, que está en una gran tribulación, estén siempre contentos. Que el gozo resplandezca en vuestros rostros. Hermano, estamos hablando de que muchas veces, hermano Clark Allen era un pastor en Puerto Rico. Él partió con el Señor, pero hermano Clark Allen decía que él tenía hermanos en la iglesia que antes de entrar a la iglesia se chupaban un limón, porque entraban todos arrugados así. Y hermano, ¿cómo está usted? Hermano, yo tengo un gozo tremendo, pero aquella, no, la cara tuya no me lo dice, tu boca me lo dice, pero tu rostro no. Pablo le está diciendo a la iglesia tesalónica, claramente está siempre gozoso. Mira lo que más le dice Pablo, orad. Ahí está. Una iglesia que está en una gran tribulación, Pablo le dice, tiene que estar orando, pídanle al Señor la bendición. Hermano, la oración es el instrumento que Dios utiliza para hacer grandes milagros en medio de su pueblo. Cuando la iglesia ora, hermano, cuando la iglesia clama, cuando tú te conviertes, hermano, yo me acuerdo cuando salió esta película Oración del Cuarto. ¿Cómo se llamaba? ¿El cuarto de qué? De guerra. Yo me acuerdo que en mi iglesia, yo le enseñé en la iglesia. A las pocas semanas dice, pastor, ya yo hice mi cuarto de guerra, de oración. Y yo, qué bueno. Un día voy, pastor, venga para que vea el cuarto mío. Yo llego y ayer tenía la hermana, preparó una mesa, puso una almohada, puso unos versículos en un cuartito. Y yo, tremendo. A los 3 o 4 meses voy a la casa y dice, hermana, ¿cómo está el cuarto? Ay, pastor, no sé. Y cuando yo veo, hermano, está lleno ya de caja. Hermano, mire, algo que tenemos que nosotros retomar muy serio es lo que la iglesia de Tesalónica, Pablo le dice, ora sin cesar.
orad sin cesar. Pablo le está diciendo a una hermana en una iglesia que está en gran tribulación, tienen que mantenerse orando. Tú quieres ver el milagro de tu esposo convertido, ora. Tú quieres ver a tu esposa convertido, ora. Tú quieres ver a tus hijos convertidos, ora. Tú quieres ver el milagro que tú necesitas, ora tú. Pastor, ore por mí. Yo en la iglesia recolectaba, yo no recogía nada, se recolectaban las peticiones, pero siempre decía, hermano, nosotros vamos a orar hoy, pero usted tiene que orar en su casa y seguir constante orando, porque eso no es mi responsabilidad. Yo oro, pero también usted tiene que orar. Mira lo que más le dice Pablo, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, dele gracias a Dios. Hermano, no es fácil. Yo me acuerdo que en un tiempo de Navidad allá en los Reyes, allá en el tiempo de los Reyes, la iglesia le regalaba a los niños de la iglesia. Y un día estaban todos los niños aquí al frente y se les dieron regalitos. ¿Qué pasa? A uno de los niños le dio un regalo, era un cofrecito. Y ese cofrecito se le cayó y se rompió, pastor. Y yo me le acerco a la niña y dice, no te apures, dale gracias a Dios. Y la niña me dice, ¿y por qué yo le voy a dar gracias a Dios si se me rompió? Así somos muchas veces. Señor, porque yo tengo que dar gracias a Dios. Si yo te pedí a ti que me diera el trabajo y no me lo dieron, ¿por qué yo tengo que dar gracias? Señor, pues yo tengo que darte gracias porque tuve esta pérdida o aquello o lo otro. La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios. Déjame decirte algo, hermano. Yo no entiendo muchas veces lo que Dios hace, pero a mí corresponde hacerlo, entenderlo y seguir adelante. A nosotros no tenemos que cuestionar lo que tenemos que obedecer. Señor, si eso es lo que tú pides, vamos a hacerlo. Mira lo que dice la Biblia, dice el verso 19, no apaguéis al Espíritu. Pablo a la iglesia de Filipo le dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo le dice a la iglesia de Filipo, mire, ustedes son responsables de darle mantenimiento a vuestra salvación. Ahora Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, ustedes son responsables de no apagar el Espíritu Santo de Dios. Oye bien esto. No, el mensaje del pastor hoy no me llenó. No, el mensaje del maestro de escuela dominicana a mí no me llenó. El pastor que está predicando ahora, este boricua, no me gusta el mensaje. Esto es un asunto, hermano, de no es gustar. Es un asunto de que cuando nuestro espíritu está bien con Dios y está firme y está fervoroso, cuando recibimos la palabra damos gracias a Dios. Pero cuando nuestro espíritu está apagado, David dijo en el Salmo 51, David dice que mis huesos se convirtieron en sequedades de verano. Y luego él finaliza diciéndome, devuélveme el gozo de tu salvación. Mi espíritu noble me sustente. Siempre todo el mundo le echa la culpa a alguien. No, mi vida espiritual está por culpa de. No, mi vida espiritual está culpa por. Cuando nosotros entendemos este versículo, no apaguéis el espíritu. Cuando tú permites que el espíritu tuyo, ese Espíritu Santo que está en tu interior, es apagado, tu vida es nada. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que creyó en gran tribulación, no apaguen el espíritu. Eso es lo que va a mantener a ustedes fervoroso. Y dice, no menosprecéis las profecías, examinarlo y retenerlo y en lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Y mira lo que dice la Biblia y finalizamos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, creciendo en la fe en Cristo Jesús, creciendo en el amor y creciendo en la constancia, vamos a ser guardados, como dice la Biblia, vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo van a ser guardados para la venida del Señor. Cuando yo finalicé esta epístola, entendí estos versículos con más claridad. Porque Pablo se lo estaba diciendo a una iglesia que había creído en gran tribulación.
Por eso que el mensaje se llama una iglesia antigua para ser modelo a una iglesia moderna. Si la iglesia del siglo XXI, en este caso, con mucho respeto lo digo, la Iglesia Bautista Redención en Tampa, tomase esta iglesia como ejemplo, wow, qué bendición sería esta congregación. Hermanos creciendo en fe, hermanos creciendo en amor, abrazándose, perdonándose, diciéndose las cosas con respeto, siendo constantes ahí. Que no pregunten, pastor, ¿qué pasó? Que ya no viene aquella hermana, aquel hermano, no, ya dijeron que no venían más. Eso no acontecería si estuviésemos creciendo en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé las fuerzas a tomar esta iglesia de Tesalónica como ejemplo y decirle, Señor, no hemos creído bajo una gran tribulación, pero hemos creído en una gracia, en un tiempo que tú nos has salvado. Y si esta iglesia pudo, nosotros también podemos. Invitemos al Espíritu Santo y oremos que Él haga la obra en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, buen Dios, por este día. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que tú nos has dado en esta tarde noche de poder haber recibido tu palabra con gozo. La iglesia de Tesalónica, Pablo dice en ese verso 6, capítulo 1, que ustedes, hablando de los hermanos en Tesalónica, recibieron la palabra en gran tribulación. Pero Pablo le dice a esta iglesia, ellos han crecido en la fe. Esta iglesia ha crecido en el amor. Esta iglesia ha sido constante en la esperanza en Cristo. Señor, ayúdanos a ser como la iglesia de Tesalónica. Ayúdanos, Dios del cielo, a ser iguales que estos hermanos. No eran perfectos, pero crecieron en Cristo Jesús. Haz la obra, Dios, de una manera especial. Si en esta mañana nuestra fe necesita crecer, que te pidamos al Señor, Señor, ayúdame, aumenta mi fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si necesito en esta mañana, en esta noche, Dios, crecer en el amor, y esto indica parte de la manifestación del amor es el perdón, que yo pueda perdonar. Como Pablo dijo, que se amen los unos a los otros y que se amen a todos. Si yo tengo que crecer en la constancia de no pagar mal por mal, de orar siempre, de estar siempre gozoso, que yo crezca también. Haz la obra, Espíritu Santo, glorifícate. Hacemos toda cabeza baja, todo cerrado, nadie mirando. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran decirle al Señor, tú me has hablado en esta noche. Tú has hablado en mi corazón. Y yo no quiero pasar esta oportunidad para dejar que el Espíritu Santo ministre a mi vida. Si Dios te habló, yo te pido que ahí en tu silla tú levantes tu mano y dices, pastor, ese mensaje, Dios ministró mi corazón. Aquí está mi mano, ore por mí. Alguien así, pastor, aquí está mi mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te guarde. Alguien más. Señor, habló a mi corazón, pastor, aquí está mi mano. Yo necesito crecer en la fe, yo necesito crecer en el amor y yo necesito ser más constante en todo eso que el apóstol Pablo. Dios te bendiga. Alguien más, alguien más. Gloria a Dios. ¿Sabe que yo aprendí en mi vida? Que cuando uno hace decisiones, la mejor manera de cerrarlo es aquí en el altar. Si Dios habló a tu vida, ven aquí al altar y vamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a hacer la iglesia que tú quieres que sea. Tú levantaste la mano, ven, te invito a que pases al que frente y vamos a orar. Vamos a cerrar esto en oración aquí en el altar. Yo quiero ser como yo quiero que la iglesia Bautista Redención en Tampa sea como la iglesia de Tesalónica. Yo voy a poner mi parte. Voy a crecer en fe, voy a crecer en amor y voy a ser constante. Sal de tu asiento y ven aquí al altar y vamos a orar. Sal de tu asiento, no tengas miedo. Pastor, yo me arrodillo aquí en el altar, ese es bueno. Pero si pudieras pasar aquí sería mejor.
Yo me arrodillo aquí en mi banco, pero si puedes pasar aquí en el altar, sería mucho mejor. ¿Quién pasa aquí al altar? ¿Quién pasa? Y le decimos, yo quiero que mi iglesia sea como la iglesia tesalónica. Señor, úsame a mí. Aquí estoy en el altar. Quiero crecer en la fe, quiero crecer en el amor y quiero crecer en la constancia en Cristo Jesús. ¿Quién más? Hay más espacio aquí en el altar. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más pasa aquí al altar? ¿Alguien más? Y vamos a cerrar en oración. Esta iglesia tesalónica crecía en una gran tribulación, en fe, en amor y en su constancia. Pastor, pase por aquí. Finalice usted. ¿Alguien más desea venir al altar? Pasar unos últimos minutos con nuestro Dios. Gracias, Padre. Lo que yo más te ruego y te pido por nuestra iglesia es que lleguemos a un punto, Dios, donde no le devolvamos mal por mal a nadie. Cristianos de nuestra iglesia, que no importando en qué situación se encuentren, podamos siempre estar gozosos, siempre. Llegar al punto, oh Dios, donde podamos darle gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo que nos gusta, por lo que no nos gusta, por los deleites y por los dolores, por la abundancia y por la necesidad. Porque esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos por todo. Oh, te pido, Señor, que nunca lleguemos a pagar al Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Haz la obra que tu Espíritu Santo tanto desea hacer en nuestras vidas. Y haznos sumisos, oh Dios, a tu autoridad. Límpianos, perfecciónanos, santifícanos. Nos consagramos a ti una vez más. Al comenzar esta semana, Señor, queremos estar en tu voluntad. Oh Señor, no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Donde quiera que vayamos esta semana, queremos ser ejemplos y queremos brillar con la luz de Jesús. Bendice a cada familia, cada matrimonio, cada joven, cada señorita. Oh Señor, ayúdanos a ser más como tú. Lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Aleluya. ¿Alguien fue bendecido hoy? Preciosa la palabra del Señor. Antes de irnos y ser despedidos, voy a pedirle a los sugieres allá atrás que pasen con los platos de la ofrenda, por favor. Quiero que usted me ayude en bendecir a este siervo de la forma más generosa y abundante posible. Hermano Javier Donatiu es un evangelista y él prácticamente depende y sobrevive y vive por las ofrendas de las iglesias que le dan a él. Así que si él ha sido de bendición para usted, yo le pido que usted sea de bendición para él en esta noche, por favor, ¿ok?
y usted verá cuánto el Señor le va a bendecir por ser de bendición al siervo de Dios. Así que ayúdeme, por favor, de mostrarle el gran amor y el aprecio y el cariño que tenemos para él y su ministerio. Lo que usted pueda dar, hermano, y acuérdese de que damos por gracia porque hemos recibido por gracia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu siervo. Hermano Javier, oh Dios, tú lo has utilizado una y otra vez, no solamente aquí, pero alrededor de toda Latinoamérica, para tocar vidas. Y gracias porque él ha sido usado por ti para tocar nuestra vida aquí en esta noche. Yo te pido que nuestra iglesia pueda agarrar algo de lo más profundo del corazón y bendecir a este siervo por la bendición que él ha sido hoy acá. Todo está en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, hermanos. Mana Delmi. Gloria a Dios. ¿Cuántos salen hoy en victoria? Yes, amén. Póngase de pie, por favor, conmigo. Quedamos despedidos en oración. Pastor Javier, si puede pasar aquí al lobby y despídase de él, por favor. Deséele un buen resto del viaje en su camino. Que Dios lo continúe usando en otros lugares. Dele un fuerte apretón de manos. Si no tiene su firma en su Biblia, pídale que él firme su Biblia para tener un recuerdo de él. Amén. Oremos en esta noche. Todas las damas, ministerio de damas, si nos dan unos minutos aquí de su tiempo en estas bancas, sería una bendición. Padre, despídenos con tu paz y tu bendición hoy. Llévanos de regreso a casa con bien. A los que hemos de jugar un poquito de deporte ahorita, protégenos también de todo mal y bendice el compañerismo de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, amados. Salude a alguien al salir el día de hoy. Todas las damas, ministerio de damas. Muchas gracias por haber visto este video. Esperamos haya sido de mucha bendición para su vida espiritual. Si le gustó, dele un like, por favor, compártalo con otras personas y suscríbase a nuestro canal para futuras predicaciones. Dios les bendiga.